Practicar meditación no se trata de aprender un método y ya aprender a hacerlo. Se trata de lo que ocurre en nuestras vidas cuando integramos esta increíble herramienta. Y bueno, voy a estar un ratito por aquí conectada. Voy a acomodar aquí algo que tengo que enviar rápido mientras voy viendo quién se va uniendo por aquí. Y me gustaría mucho que me puedan decir quién se vaya uniendo por acá, si se escucha bien o me pongo los audífonos. Váyanme diciendo. Bienvenida, Karen, qué gusto verte por acá. Y bueno, hoy estoy yo aquí porque quiero hablarles de qué se trata esto que comparto todo el tiempo, ¿no? Seguramente me han escuchado por ahí hablar de que tengo un club de meditación creativa, tengo un programa de un trabajo, gracias por decir que se escucha bien, tengo un programa que me ayuda a que yo pueda proporcionar un trabajo, un proceso terapéutico a alguien más, y la metodología es meditación creativa, y hago talleres de meditación creativa online, y ahorita estoy haciendo aquí en Playita del Carmen talleres de meditación creativa. Entonces, hablo de esto, pero no te he contado más allá de qué se trata. Y me di cuenta que queriéndolo poner en historias o en un post me iba a quedar corto. Así que dije, me voy a conectar. No avisé realmente a qué hora iba a estar ni que iba a estar conectada, pero yo confío muy bien que quienes se vayan uniendo será increíble verlos por aquí, verlas por aquí, y espero también poderlo dejar grabado. Así que quiero contarte, como inicié este video diciéndote, ¿no? La meditación o un método de meditación no se trata realmente de que me lo aprenda y ya me dijeron cómo debe de ser. Este es el paso 1, el paso 2 para aprender a meditar y ¡ay, ya medito!, ¿no? Realmente ese es el objetivo menos relevante. ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente lo maravilloso de aprender a meditar es lo que pasa cuando estamos ya ocupando la herramienta. Cómo empezamos a ver que se transforma nuestra vida. Y por eso te quiero hablar de cómo fue mi camino que me ayudó a crear este método o esta forma de meditación o este camino que hoy lo veo como un camino de transformación. ¿Por qué? Pues me voy a ir como un poquito para atrás para platicarte que cuando yo empecé a entrar en este viaje hacia mi interior, de reflexión, de aprendizaje, de autoconocimiento, de poder decirte que de despertar espiritual, sucedió porque yo estaba en un momento de vida muy complicado. Estaba en un momento de vida en el que parecía que todo marchaba bien, pero realmente no era así. Y he hablado un poco de esto, o bastante en algunos espacios, de lo que ocurrió en mí cuando me di cuenta que mi vida no iba bien. Me di cuenta que no iba bien por diferentes cosas, ¿no? Una de ellas, la que podría decirse que era visible, pero a la vez no tanto, era que yo estaba en una relación de pareja bastante insana, ¿no? En ese tiempo, yo te andaría como por los 10 y tantos años, me llevaba bastante mal con mi familia, con mis padres en especial. No tenía una buena relación con mis hermanos, realmente me había alejado de amigos, de amigas, mi salud estaba muy deteriorada. Me sentía que tenía un estado de ánimo
como enmascarado, o sea, parecía como que, ay, mi vida estaba muy bien y todo, pero internamente no había una satisfacción. Y cuando te hablo con respecto a la cuestión de salud física, te cuento que yo vivía con gastritis, con colitis, con un montón de cuestiones físicas de malestares que recuerdo que iba a un médico, a otro, a especialistas, el gastroenterólogo, me daban medicamento, me daban alguna dieta, alguna forma de lo que debía o no comer, y yo hacía todo lo que me decían porque pues quería estar bien, pero pues no funcionaba, ¿no? Y así, en diferentes áreas de mi vida, la cosa no iba muy bien. A nivel profesional, estaba estudiando, me parece, entre la prepa y la universidad, y no había una satisfacción completa al estar ahí, ¿no? Y ahí, aquí pasó algo muy interesante, que yo hablo demasiado en todo lo que hago, en todo lo que comparto, que tiene que ver con la cuestión espiritual. Desde niña en mí hubo un acercamiento hacia ese tema, ¿no? Por tradición, en mi familia, la religión católica era la que predominó, ¿no? Mucho tiempo, y pues la ejercíamos, después ya no tanto, después yo ya no, pero recuerdo muy bien que en esa etapa, que yo te puedo decir que fueron unos 7, 8 años, en ese momento yo me despegué muchísimo de esta cuestión espiritual. Y aquí cuando hablo de este tema no me refiero a una religión específica o a un Dios específico, sino como a esta forma de ver la vida como algo más grande y de sentir ese soporte, esa contención de algo más grande. Y precisamente cuando yo me doy cuenta que estaba en un momento pues de bastante caos, algo sucedió en mi vida, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque era un momento, me acuerdo, en el que simplemente algo dentro de mí me dijo, no estás en donde tienes que estar, no es por aquí. Recuerdo muy bien que yo cuando viví esto, yo lo sentía como, pues, como una intuición, como algo que me decía internamente. Hoy lo tengo mucho más claro y sé que era una cuestión más espiritual, más conectada a mi guía interna, más conectada a la parte de la sabiduría que todos poseemos, conectada a la divinidad, ¿no? Y me acuerdo que ahí fue cuando dije, creo que esta vida como la estoy llevando no me está haciendo bien, no me siento completa, no me siento feliz, no me siento en armonía, no me siento bien, ¿no? Y de manera intuitiva, vuelvo a esta palabra, empecé a hacer cosas o prácticas que yo hacía de niña, como escribir, ¿no? Yo escribía cómo me sentía, como en un diario, y reflexionaba y me ayudaba mucho. Y yo en esa época practicaba danza, pues la danza siempre estaba en mi vida, entonces ir a clases me nutría mucho el mover mi cuerpo, el expresarme, ¿no? Y así me di cuenta como que cositas me hacían sentir bien. Ahí me di cuenta que la parte del hacer cosas que me hacen sentir bien era lo que me iba a ir ayudando a pues salir de esa oscuridad, de ese momento turbio de mi vida, ¿no? Bienvenidos a quienes se van uniendo, gracias. Y recuerdo que en esos momentos que yo así como no me sentía bien, pero al mismo tiempo ya estaba haciendo cositas, me daban
ese impulso, ¿no? Decía, ok, sí me puedo sentir un poco mejor, sí me puedo sentir un poco más feliz. Y esa pequeña cosita era como lo que me demostraba que no tenía por qué ser todo el tiempo lo otro, ¿no? Los momentos así que no me gustaban. Y recuerdo que mi mamá, cuando éramos niños, ella siempre hablaba como de pedir asistencia divina. Y siempre cuando algo teníamos que hacer en la escuela, un examen o algo así, siempre decía, no, pues tú pide a Dios que te acompañe y que te ilumine tu mente, ¿no? O si teníamos que hablar con alguien, era, pues pide a la luz, pide que comuniques tú lo que tienes que decir. Entonces eso yo lo tenía bastante, pues, interno, ¿no? O sea, lo tenía muy integrado y lo hice. Entonces recuerdo que dije, a ver, en este momento de vida requiero ayuda y me acuerdo que fue así como, pues requiero guía, por favor que las cosas que vaya yo viviendo me vayan llevando al camino al que debo de yo seguir, ¿no? Y así empezó a ser. Eso es lo más bonito porque cada vivencia que empecé yo a tener, me empezaba a conectar con personas que me iban a ayudar de cierta manera en algo de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Recuerdo que ya después, como cuando tenía unos 22, 23 años, 24 años, yo seguía como en este querer descubrir más, en este querer saber más, en este trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento, y seguía haciendo las prácticas que me gustaban mucho y que me ayudaban a sentirme bien. Y te mencioné, ¿no? Ya eran que son parte de mi metodología de meditación creativa, que era la escritura terapéutica, la escritura, que era el movimiento corporal consciente, ¿no? Cuando yo iba a mi danza, cuando yo me iba a caminar o a correr, ¿no? Y ya empezaba yo a encontrarme con libros, con información, ¿no? Me acuerdo que llegó a mis manos un libro de decretos y yo dije, wow, qué interesante esto de las palabras y cuando yo las decía, pues no, siempre me hacían sentir lo que estaba leyendo, a veces sentía incoherencia, a veces sentía que no tenía sentido, pero yo lo seguía haciendo. Y ahí fue una de las herramientas que hoy en día uso, que es las frases poderosas, ¿no? Bienvenidas, bienvenidas. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui encontrando otras personas que me fueron acompañando como de manera, solo como una compañía, ni siquiera como una terapia. Y me contaban de un libro, me contaban de otro. Y después llegué pasando unos años más, de que ya usaba ya esas herramientas, conocí a una mujer que era terapeuta Reiki, ¿no? Y entonces ahí empecé yo una terapia muy linda, muy bonita, muy de la energía, de sanación energética. Y ahí recuerdo muy bien que eso fue como una luz para mí, porque empecé a ver como que más sentido a las cosas que yo ya venía haciendo de manera intuitiva. Me di cuenta que cuando ella me hablaba de temas, tenían que ver con estos libros, con esta información. Y recuerdo muy bien que ella, cuando me dio la terapia, me dijo, oye, pues tú, ¿para qué quieres? Y yo le dije, pues no sé, solo quiero, ¿no? Quería yo como buscar algo y ver cómo me sentía y si me servía o qué pasaba. Y algo que sí le conté fue que andaba con temas de salud, lo que decía al principio, de la gastritis y de la colitis y demás. Y ella me hizo un comentario y me mencionó
fue creo que de las primeras personas en las que yo escuché así de viva voz la relación que había entre las emociones y entre las enfermedades, ¿no? Del cuerpo. Y me decía que acerca de la autoexigencia, me acuerdo que me dijo, ¿tienes padres muy estrictos, muy rígidos? Y yo, pues, no tanto, o sea, sí, pero no tanto. Pero yo sí me cachaba con esa autoexigencia muy fuerte. Y me dijo, bueno, pues la gastritis, bueno, pues la colitis esto. Y recuerdo muy bien que cuando ella me habló de esto, mencionó la palabra baja autoestima. Y para mí fue así como, ¿de qué me hablas? O sea, yo no tengo baja autoestima. O sea, yo voy a danza, yo estoy estudiando, creo que ya había acabado la universidad, sí, ya había acabado la universidad. Ya tenía yo un estudio de danza, estaba iniciando una relación de pareja. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Y parece que toda mi vida va bien. Pero no, internamente había muchos, muchos huecos. Y ella me recomendó así también lecturas y me recomendó a Louise Hay, ¿no? Que seguramente la han de conocer con estos libros de Tú puedes sanar tu vida. Y cuando empecé a leer esto, nuevamente regresaba a mí lo que estoy haciendo de escribir, lo que estoy haciendo de los decretos. Bueno, Louise Hay habla de las afirmaciones. Bueno, es algo parecido. Ya también como de visualizar a tu cuerpo, de hablarte, de dirigirte a ti, ¿no? Y en la terapia en sí de Reiki como tal, yo me acuerdo, si no saben de qué trata bien esta terapia, es una terapia de energía, la energía universal que la canaliza una persona y la transmite a otra para ayudarle en su bienestar. Yo me acuerdo que cuando empezó ella a hacerlo, no te toca, regularmente no te tocan, a veces sí, yo sí sentía unos movimientos en mi cuerpo, como una sensación de hormigueo, de cosquilleo, de algo, y sentía algunas zonas más que otras, ¿no? Algunas veces me lo hacía boca arriba, a veces boca abajo, y recuerdo mucho que yo le conté, le dije, oye, estoy sintiendo esto, ¿no? Y me dijo, pues sí, se siente porque pues la energía se está moviendo, seguramente eres muy sensible, tienes una percepción de esto, ¿no? Y sí, pero no lo había yo tenido tan claro hasta ese momento. Y me habló, me dijo, pues lo que estás sintiendo son tus centros energéticos que se están moviendo, son tus chakras. Y yo, ¿qué es esto? Para mí era un mundo nuevo, un mundo muy interesante. Y tanto fue mi creer en lo que estaba sintiendo, viviendo, experimentando, que yo me tatué en la espalda con todos los chakras, porque para mí fue como, wow, esto de lo que se habla del mundo sutil, sí existe, sí se puede sentir, ¿no? Y entonces, ahí ya, ¿no? Una herramienta más. Y me voy un poquito más, ¿no? Para no tardarme tantísimo, porque sí es muy largo esto, pero no quiero contarte un poco más certero. Hola, Beth, qué gusto verte por aquí. Mari también. Y recuerdo que cuando ya me recuperé, eso es lo más, de esa situación, eso fue lo más así, wow, ¿no? Nunca más volví a tener gastritis ni colitis, nunca más. Pero no fue nada más por lo que ella me hizo, que fue una gran contribución, fue por todo lo que yo seguía haciendo, ¿no? O sea, decir mis afirmaciones, los decretos que yo ya conocía, escribir mis pensamientos, visualizar, porque ella ya me empezaba a introducir también visualizaciones, irme a bailar, a mi danza. O sea, todo lo iba haciendo y de repente me empecé a sentir mejor. Dije, creo que mi amor propio ya se siente distinto, ¿no? Obviamente, si un día no como bien, pues no me voy a sentir, no pasa nada, ¿no? Claro, sí puedo tener un malestar. Pero lo que yo vivía de gastritis y colitis y mil cosas del sistema digestivo, aparato digestivo todos los días, ya nunca más volvió. Eso a mí me motivó a querer aprenderlo, a estudiarlo, y empecé a formarme como terapeuta Reiki.
Y ahí empecé a experimentar las meditaciones. También la profesora de Reiki nos daba frases, nos hablaba ya de mantras, meditábamos con mantras. Entonces yo empecé a hacer como todo un combo, toda una combinación de herramientas y decir, wow, ok, estoy haciendo esto y me sirve, estoy haciendo esta otra y me sirve. Nos enseñaban los pranayamas, ¿no? Esos ejercicios de respiración, que Nadi Shodhan, la respiración alternada, o sea, para mí era un mundo que se iba abriendo, 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 abriendo. Y todo, como lo dije al inicio de este live, tenía mucha la conexión espiritual. De repente ya estaba yo metiéndome a estudiar también terapia de sanación con ángeles, ¿no? Reiki angélico, y veía como mucho más conexión a todo lo que yo ya sentía y ya vivía. Así que empecé a hacerlo de manera más estructurada, ¿no? Empezaba a decir, ok, si tengo esta lista de actividades que me han servido, pues las voy a hacer, las voy a poner en práctica. Y me ponía un día hacía una, no las hacía todas al mismo tiempo, ¿no? O sea, un día hacía una, al otro día hacía otra, ¿no? Un día hacía escritura, al siguiente día me ponía a escribir frases poderosas, frases que bueno, aquí también digo frases poderosas porque así le llamo a esta herramienta que reúne todas este tipo de palabras, ¿no? Que eran los decretos con los que yo inicié, las afirmaciones que escuchaba de Luis Hay, los mantras que me enseñó mi maestra de Reiki, oraciones, ¿no? Oraciones hacia los arcángeles, hacia la luz, hacia la divinidad. Entonces, ahí, bueno, y evidentemente habían muchas cosas de estas que no las lograba integrar al 100% porque no las creía, había frases que decía, y bueno, fui desarrollando una forma de entender cómo mi cerebro podía hackearlo para que se la fuera creyendo. Y bueno, esa sería ya una gran historia para platicar cómo se hace esto. Pero entonces después empecé también a darme cuenta que ya tenía mucho más contacto conmigo y a escucharme mucho más. O sea, algo que no había hecho creo que nunca, o tal vez lo escuchaba, pero así como que ignoraba mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, todo lo ignoraba, pasaba por delante de todo eso, ¿no? Así que cuando ya estaba en este momento, ya identificaba todo lo que estaba viviendo. Ya me daba cuenta si tenía malestares físicos, ya me daba cuenta cómo me sentía en los lugares, empezaba a sentir cómo era convivir con ciertas personas, qué me hacía sentir nutrida, qué me hacía sentir desgastada. O sea, empecé a esto y ahí todavía estaba, me acuerdo, en una etapa en la que yo estaba muy metida en la danza, dando clases y haciendo cosas y clases de fitness y todo, y me lesioné. Ahí me di cuenta nuevamente que estaba exigiéndole de más a mi cuerpo, que es un tema recurrente en mi vida, el cual sigo trabajando. Y recuerdo que esa lesión, nada es casualidad, y esa lesión para mí fue, o le paras, o le paras. Recuerdo que daba clases y mis alumnas muy lindas de Pole Fitness me ayudaban a que la clase la pudiéramos dar sin que yo tuviera que hacer todas las cosas. Y ellas iban marcando los ejercicios para ayudarme a que no me lesionara yo más. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Y recuerdo que esa forma de ejercitar mi cuerpo me di cuenta que era demasiado, ¿no? Y ahí ya estaba haciendo yo pilates, que era una práctica que me gustaba, no al 100% porque para mí era muy lenta, decía yo, que sentía que no hacía nada, pero era porque mi mente estaba muy acelerada y yo quería sentir que estaba mi cuerpo casi temblando de molestia, de dolor del músculo para sentir que estaba trabajando, ¿no? Pero ya integraba pilates, ya hacía un poco. Y ahí también fui descubriendo cómo esta herramienta de movimiento me ayudaba mucho a escuchar mi respiración, a
llevarla con los movimientos, a trabajar también la parte mental. Pero llegó a mi vida la práctica de yoga. Entonces, yoga fue la práctica en la que también a nivel de mi cuerpo fue un descanso, un apapacho, también el cuerpo se puede sentir bien desde este tipo de movimiento, ¿no? Y ahí fue cuando yo descubrí y conocí por primera vez con un guía así en vivo una sesión de meditación, la cual no pude hacer. La cual en mi mente estaba en todo menos en la meditación. Y cuando yo me ponía, o sea, no, yo como que he tendido a hacer así como de, ay, no, yo quiero hacer esto, quiero aprender a hacer esto, ¿no? Ah, pero ¿por qué no pude? Me cuestionaba, pero ¿por qué no pude? Y ya empezaba a decirme en mi mente todas las respuestas posibles. Y después empecé a ir a otro lugar donde también daban sesiones de meditación y tampoco podía. Iba a otro lado y medio podía a veces, pero regularmente era un no. O sea, regularmente no podía. Había muchas situaciones que mi mente quería contarse de por qué no podía yo meditar, ¿no? Una de ellas era para mí la de la postura. Como acabo de platicar, yo traía lesiones en el cuerpo. Evidentemente, no iba a poder sentarme en la posición de flor de loto o ni siquiera en la posición simple de las piernas cruzadas en el suelo. No podía, porque ya traía yo situaciones que mi cuerpo pues no le sentaba bien. Entonces para mí era, no puedo meditar de esta forma, ¿no? Y me enojaba conmigo, me molestaba conmigo porque yo no podía y le reclamaba a mi cuerpo ¡ay! Todo el mundo puede sentarse así y tú no puedes sentarte, ¿no? Y luego era, bueno, voy a dejar las piernas estiradas, pero de todas formas se me dormían las piernas. Y luego estaba más mi mente en todo lo que estaba sintiendo mi cuerpo que en lo que la guía o el guía estaba diciendo para que yo fuera entrando en ese estado meditativo. Sabía que esa no era la forma que a mí me iba a funcionar o que a mí me iba a ayudar. Ahí detecté varias cosas. Dije, wow, sentarme en meditación, aunque no estoy logrando la práctica ideal, aunque no estoy logrando el objetivo que yo pensé que era, pues practico meditación para saber meditar, no era, ¿verdad? No era ese el meollo del asunto. Me di cuenta que entonces cuando estaba ahí sentada, era el momento en el que me prestaba mucho más atención, en el que lograba escuchar todo lo que mi mente quería decirme, fuera real o fuera ficticio. Era el momento en el que venían muchos reclamos, ¿no? De situaciones del pasado, de situaciones del presente, de situaciones de lo que todavía ni pasaba, de cómo me sentía con mi cuerpo, de 1001 cosas. Entonces, ahí pasaron varias situaciones. Una de ellas fue que dije, ok, entonces la meditación me puede ayudar en esto. Pero bueno, o sea, hubo momentos, y te puedo decir, yo creo que ni siquiera minutos, sino segundos de esas meditaciones en las que sí lograba estar en un estado meditativo, en un estado con una mente en calma. Hubo flashazos de paz, de tranquilidad, hubo flashazos de comprensión a mí misma y volvía yo a hacer esa reflexión, ese análisis de lo que yo empecé a hacer cuando empecé mi camino, de que cuando había pequeñitas cosas que me hacían sentir bien, para mí eran suficientes en ese momento para darme la esperanza, si lo quiero decir así,
la motivación de que las cosas podían ser diferentes. Entonces decía, ok, la meditación duró media hora y pude estar en ese estado de la mente virtuosa 10 segundos. Bueno, pero pude 10 segundos. Y ahí ya me empezaba a hablar diferente y empezaba a decirme, ay, sí puedes, ¿no? Sí puedes, aunque no es el objetivo, pero sí pudiste sentirte tranquila. Y ya me hablaba desde el lugar de reconocer que estaba haciendo lo que podía, que mi cuerpo estaba experimentando lo que tenía, que no tenía caso que yo siguiera molesta porque no lograba hacer la lista de reglas que me decían, pero que lograba sentir algunas cosas muy positivas. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿en qué momentos yo siento esto en otras actividades que no sean la meditación? ¿En qué otras actividades yo siento esto que sentí en este flashazo de mi meditación? Ah, pues cuando yo escribo me siento con mucha paz, entro en un estado en el que como que me envuelvo en el papel, cuando estoy bailando, cuando estoy en yoga, cuando salgo a caminar, entro en este estado meditativo, cuando incluso me encanta hacer dibujos, colorear, pintar. Ah, pues cuando hago mi arte, entro en ese estado meditativo. Y así empecé y dije, wow, hay muchas actividades que se pueden convertir en una meditación. Y aquí es cuando llega la palabra para mí de meditación creativa. Meditación creativa porque puedo crear 1001 formas de meditar. Meditación creativa porque somos creadores, somos creadoras y tenemos esa capacidad de hacer, y yo puedo crear mi ritual meditativo. Y ahí empezó como todo esto para mí como de wow, ¿no? Entonces fui yo avanzando con el tiempo haciéndolo solo para mí. Pero un día yo empecé a compartir de esto en los espacios en los que yo laboraba de otras cosas, como en la terapia física, como dando sesiones de danza, en otros lugares dando masajes a mis clientas, a mis pacientes. Yo empezaba a integrarles así como que no queriendo, les decía, oye, pues te vendría bien que te ayude. Bueno, siempre porque me preguntaban, ¿no? A veces no siempre. A veces, aunque no me preguntaban, yo como que les invitaba a hacer prácticas de este tipo, ¿no? Si llegaba una persona lesionada y se había lastimado, yo les decía, oye, ¿y por qué no, además de tu práctica que ya haces, hola, bienvenidos, ¿por qué no además tú le practicas un día, no dejes tu práctica, un día, una práctica de movimiento consciente, ¿no? Y ya de repente me empezaban a contar situaciones de vida y yo ya les decía, pues mira, esta frase poderosa que habla del amor propio te puede ayudar, ¿no? Repítela, escríbela, ponla en todos lados, que la puedas ver. No, pues otra persona me contaba de situaciones en las que su mente estaba muy caótica, que padecía estrés, ansiedad. Pues ¿por qué no escribes, no? Entonces yo empezaba como a dar mis pequeñas aportaciones a esas personas y era muy bonito como después me decían, wow, me ayudó, me sentí muy bien, dime más, ¿no? Ahí quedó. Pero cuando llega la pandemia en el 2020, yo seguí trabajando con mis consultas y todo, no tanto igual, pero sí, también empecé con esta creación que hoy veo, ¿no? De mi método de meditación, llamado meditación creativa, pero que no nada más es un método para aprender a meditar, sino que es un método de transformación, porque es lo que realmente ocurrió en mí cuando empecé a llevarlo a cabo. Y
cuando ya lo empecé a compartir a las personas que llegaron conmigo a tomar mis programas, mi programa que inició como Meditando mi Amor Propio, hoy llamado Luminosa, empecé yo ya a darle una estructura total, ¿no? A las herramientas. Y entonces ya iniciamos con 6 herramientas. Después le agregué 2 más que dije, wow. Empezamos con, evidentemente, la meditación, ¿no? Muy, muy, muy cerquita la meditación con la técnica de la visualización creativa. Hoy en día ya esta herramienta de meditación ya abarca muchas otras técnicas o tipos de meditación, pero vamos a llamar de la visualización creativa, la escritura terapéutica, el movimiento consciente, la respiración y los pranayamas, la sanación energética y las frases poderosas, ¿no? Empezaron esas 6 y después yo empecé a incorporar otras, ¿no? Después incorporé la gratitud como una gran herramienta, practicarla, y luego dije, wow. Y cuando meditamos en silencio o cuando vamos a hacer una actividad física y le ponemos música y a lo mejor es una música de frecuencias elevadas, pero si no, a lo mejor es la música que te gusta, pero a ti te levanta el ánimo, entonces ya fue otra herramienta, la música y las frecuencias. Y luego fue, pero si el arte, el trabajar con las manos, el bordar, el tejer, el hacer dibujos, el colorear, también puede convertirse en una herramienta meditativa, en una herramienta terapéutica. Y luego ya después dije, el automasaje, ¿no? Yo, dando masajes a las demás personas. A mí a veces dicen, ay, ¿y a ti quién te da masaje, no? Pues sí, tengo que ir, pero yo empecé con el automasaje, dije, wow, el automasaje puede ser una gran herramienta también meditativa. Y la naturaleza, ¿no? El salir, el convivir con los árboles, con los animales también. Así que hoy son 11 herramientas que han formado esta metodología y que hoy Meditación Creativa la comparto en todo lo que hago por este lado, ¿no? Por aquí. Es parte de mi club de meditación creativa, por eso se llama así, el Club Poder Interior. Como lo mencioné, mi programa Luminosa, el acompañamiento personalizado, tiene la base de este método de meditación creativa. Los talleres online o los talleres que ahorita estoy haciendo presencialmente tienen esta metodología, ¿no? Entonces, creo que logré contarte todo. Espero que no se me haya ido algo importante y espero que no te hayas así dicho, wow, todo esto me voy a chutar aquí con Nayeli. Ojalá que te haya gustado lo que hoy compartí por aquí. Y si hay alguna duda que tengas con respecto a tú cómo puedes iniciar tu propio camino, ese viaje interior, tu camino de amor propio, de sanación, de transformación, y te resuena lo que hoy te conté y te resuena las herramientas que te mencioné y dices, meditación creativa como un método de transformación, yo quiero, de verdad escríbeme, con mucho gusto te voy a platicar, te voy a responder. Y tengo bastantes formas de que puedo acompañarte de manera online, donde sea que vivas del mundo, podemos hacer algo de manera personalizada, de manera grupal. Y si estás en este momento en Playa del Carmen, ahorita estoy teniendo talleres con esta base de metodología, ¿no? Con diferentes temáticas vamos a hacer. El primero que ya hicimos se llamó Conecta con tu paz. Conecta con tu calma interior. Ya luego platicaré por qué calma y no paz.
ahí sería otra historia muy larga, pero es conecta con tu calma interior. Y se vienen muchos talleres más por aquí, por Playa del Carmen. Así que bueno, espero que te haya gustado y me encantó verte por aquí. Cualquier duda, ya sabes, déjamela por favor en los mensajitos de aquí de ahorita que ya suba el video para que yo te pueda responder. Así que tengas una excelente tarde. Te mando muchos besos. Bye.